Bueno, ahí está, grabo. Bueno, voy a compartir la pantalla. Vamos a empezar. Si ustedes me dicen, empiezo. ¿Alguno está pendiente por entrar o ya podemos empezar? Bueno, entonces, como les decía, hoy vamos a ver todo lo que son enfermedades cerebrovasculares, tanto isquémicas como hemorrágicas. Cuando hablamos de enfermedades cerebrovasculares nos referimos al infarto o la isquemia cerebral y a las hemorragias de diferentes tipos. Una tiene que ver con la reducción o la anulación del flujo sanguíneo. Lo más frecuente es que haya un trombo ocluyendo una arteria, sobre todo por enfermedades arterioscleróticas o un trombo que va migrando generalmente del corazón y impacta en algún vaso arterial cerebral. Y lo otro son las hemorragias, que pueden ser las más frecuentes, son las hipertensivas, que es por una lesión de la arteria en un cerebro que está previamente dañado por hipertensión crónica. La hipertensión lo que hace en forma crónica va enfermando las paredes de los vasos arteriales, sobre todo la parte vascular muscular, el músculo liso, el endotelio, y entonces eso hace que las arterias pierdan su capacidad de abrirse y cerrarse, vasoconstricción y vasodilatación, se ponen más duras, pierden esa elasticidad, y cuando hay un pico de presión se rompen y sangran. Eso digamos, es lo más frecuente, el mecanismo, por eso le llamamos hipertensivas. Después tenemos otro tipo de hemorragias, que pueden ser, por ejemplo, la hemorragia subaracnoidea. Depende del lugar donde la sangre caiga, ahí entonces vamos a tener hemorragias subaracnoideas, intraparenquimatosas, o los hematomas subdural o extradural o epidural, ¿sí? Vamos a ver en general. Como les decía, predominan en la edad mediana de la vida o avanzada, y de todas las enfermedades cerebrovasculares, las isquémicas o el infarto constituyen más del 80%, y el resto son hemorragias. Hay poblaciones más susceptibles que tienden a tener más este tipo de enfermedades, pero lo más importante es la calidad de vida. Como pasa con las enfermedades cardiovasculares, también las enfermedades cerebrovasculares, todo lo que tiene que ver con esa calidad de vida, que las arterias tienden a taparse o a endurecerse por la hipertensión, esto va a producir después, más adelante, una enfermedad cerebrovascular, isquémica o hemorrágica. Y en las personas más jóvenes, el otro factor importante son la adicción a drogas, como especialmente la cocaína, las anfetaminas, que eso también lleva a la hipertensión y a la lesión directa de los vasos. Bueno, vamos a empezar con los ACV hemorrágicos. Bueno, los ACV, como les decía, se clasifican, pueden ser espontáneos o primarios, que son la mayoría, asociados a hipertensión arterial. Generalmente son hemorragias espontáneas que se dan en la zona de los ganglios basales, es decir, en la parte central del cerebro, ¿sí? Son más frecuentes, tálamo, cápsula interna o mismos ganglios de la base, ¿sí? Esas son habitualmente las hemorragias espontáneas. ¿Puedo tener una hemorragia espontánea no sé, en el lóbulo frontal? Sí, pero no es tan frecuente, ¿no? Y después, las que nosotros llamamos secundarias, tiene que ver con algunas patologías, como una de las más frecuentes son los aneurismas, que van a llevar a una hemorragia subaracnoidea, malformaciones arteriovenosas, tumores, mismo infartos, que puede lesionar el mismo infarto que se necrosa el tejido, lesiona las paredes de los vasos, después las traumáticas, y después tenemos también las enfermedades autoinmunes como las vasculitis, o también las coagulopatías, ¿no? Las alteraciones en la coagulación sanguínea, que a veces me da sangrados de todo tipo y especialmente en el cerebro. Y después hay un grupo de enfermedades cerebrovasculares que le llamamos iatrogénicas,
que por ahí son secundarios a procedimientos, donde a veces uno hace algún procedimiento y, por ejemplo, o la punción o las endarterectomías, que se dispara un trombo, ¿no? Y van hacia el cerebro, ¿no? Las asociadas a drogas, que son generalmente pacientes más jóvenes, en caso de las anfetaminas, cocaína o las efedrinas, o las personas que toman anticoagulantes y no se controlan, o tienen alguna falla renal o hepática, entonces el anticoagulante aumenta en la sangre y produce efectos secundarios, o mejor dicho, un efecto por como sobredosis de la medicación, ¿no? Bueno, recién les comenté que las hemorragias espontáneas eran más frecuentes en los ganglios de la base, ¿eh? Ahí, por ejemplo, lo que es los ganglios de la base, putamen lobular y tálamo, son los más frecuentes, menos en cerebelo, la zona de protuberancia y el núcleo del caudado. Entonces, en estos lugares son los más frecuentes que se aparecen las hemorragias espontáneas. Entonces, cuando ustedes vean una hemorragia cerebral en esa zona del cerebro, en los ganglios de la base o en cerebelo, o protuberancia también, que no haya alguna otra alteración, no hubo un trauma, no hay un tumor, nada, lo más frecuente es que sean espontáneas, secundarias a hipertensión arterial. ¿Voy bien o voy muy rápido, chicos? Ustedes me dicen. Bueno, sigo. Bien, bien, Doc. Muchas gracias por responderme. La sintomatología, tanto en las hemorragias como en las isquémicas, la verdad que no hay diferencia. Por ahí uno escucha, o antes se decía que las hemorragias más agudas, del inicio más brusco, porque son hemorragias, y las de comienzo más lento o solapado son isquemias. La verdad que hoy en día los síntomas pueden ser uno u otro, la única forma que nosotros tenemos de diferenciarlos son con la tomografía, no hay otra forma, ¿no?, de asegurar que realmente es un infarto o es una hemorragia. Sí, es verdad que puede ser un inicio brusco porque sangra eso y sangra, ¿no? Pero también si es un sangrado lento o un primer sangrado pequeño y después un sangrado mayor, por ahí también hay síntomas que van como progresando, ¿no? Depende también la causa, ¿no? Y la sintomatología va a depender, por supuesto, de la lesión primaria, que es el sangrado, el primer sangrado, la zona del cerebro que está comprometida, y si hay edema cerebral o no hay edema cerebral, porque ¿se acuerdan lo que yo les comentaba cuando hablábamos de trauma de cráneo? Acá también pasa lo mismo, lesión primaria o lesión secundaria. Entonces, a veces es un sangrado pequeño, pero el paciente estuvo hipotenso, hiperglucémico, con hipoxia, y eso empieza a aumentar el edema cerebral mucho más, y por ahí los síntomas son mucho más graves por el edema que por la hemorragia inicial, ¿no? Bueno, vamos a ver acá una tomografía. Acá lo que nosotros vemos son una tomografía normal. Chicos, si no hablan, silencien los micrófonos. Ahí está, muchas gracias. Acá tenemos alguna de las... ¿Ves? Todo lo que es... estos son los ventrículos, ¿no? Una resonancia. Los ventrículos, la esta anterior, las antas posteriores, y todo lo que está acá pegado a los ventrículos, toda la zona del tálamo, la cápsula interna, ¿sí? Entonces, las hemorragias espontáneas son más en esta zona, ¿no?, del cerebro, en la parte central, ¿no? Bueno. Acá tenemos, por ejemplo, la zona de la cerebral anterior, ¿sí? Si compromete la cerebral anterior, va a comprometer esta zona, ¿no? Si compromete, esto es del lado derecho, esto del lado izquierdo, ¿no? Estamos hablando de un lado solo. Si compromete la zona anterior, la cerebral anterior, va a comprometer esa zona del cerebro. Y todo esto va a comprometer la cerebral media. Chicos, si silencien los micrófonos, por favor. ¿Quién está con el micrófono prendido? Ahí está.
Así que estas son más que nada para que ustedes vean las zonas del cerebro que comprometen las arterias cerebrales, anterior, media y posterior. Y después tenemos también la coroide anterior, esperen, ahí está. La coroide anterior, uy, se me fue. Cuando paro, que me interrumpen, pasa esto. Ahí está, esta es la zona de la coroide anterior. Si ustedes me quieren hacer una pregunta, ustedes me paran y me preguntan, ¿entendido? Pero tratemos de, si no, dejar los micrófonos cerrados, porque si no hay mucha interferencia. Bueno, como les decía, los mecanismos de la lesión, la fisiopatología, sería la patología del vaso en sí, la arteriosclerosis, la vasculitis, o la ruptura de un vaso dentro del espacio cerebral, o del parénquima, o de los espacios intracerebrales, subdural o extradural. Bueno, con respecto a la hipertensión, dijimos que es la causa más frecuente, se da más en mayores ya de 50 años, y esta hipertensión crónica comienza a producir este cuadro que se llama degeneración hialina, donde se empiezan a sentar diferentes componentes en los vasos y empieza como a endurecerlos, ¿no? Y empieza muchas veces a formar como microaneurismas. Y muchas veces se forman aneurismas más grandes y después dan las hemorragias subaracnoideas, ¿no? Cuando el paciente tiene una hemorragia cerebral, hay una mortalidad muy alta, puede llegar hasta el 50% dentro de los 30 días, ¿no? Y quedan muchas secuelas muy importantes, así que es importante la detección y el tratamiento precoz. El cuadro clínico en el ACV isquémico, como les decía, es muy similar, no hay mucha diferencia. El cuadro clínico, no sé si lo nombro después, pero ya lo vamos a comentar, puede ser desde una cefalea más intensa hasta el entrar en coma. Así que cualquier signo neurológico, síntoma neurológico, cefalea, fotofobia, rigidez de nuca, y después puede haber algún signo neurológico motor, paresia, plejía, algún trastorno del habla. Y esto puede ser, ya les digo, o cualquier alteración de la conciencia, desde somnolencia hasta entrar en coma, ¿no? Entonces, lo que yo voy a diferenciar, si tengo un paciente que viene a la consulta o lo trae la ambulancia por alteración de la conciencia, o hemiplegia o hemiparesia, de alguno de los semicuerpos, o alguna asimetría facial, entonces la indicación sería, para ver si es isquémico o no, hacer una tomografía, ¿sí? O una resonancia. Bueno, acá también podemos clasificar a los ACV según, digamos, la causa. Pueden ser lacunares. Los lacunares son, por ejemplo, lesiones pequeñas, diseminadas, ¿no? Donde compromete a diferentes arterias y está muy relacionado a toda esta enfermedad de la hipertensión arterial, ¿no? Después podemos tener la aterotrombótica, que es lo que yo les decía, generalmente son cardioembólicas, se desprende un coágulo, o se forma un coágulo a nivel del corazón derecho, y eso se desprende y va hacia el cerebro. Y después hay otras causas menos frecuentes, ¿sí? Como las criptogenéticas, ya eso podemos encontrarlas, o la disección carotidia, por ejemplo, pero ya son menos frecuentes. Las más frecuentes son la hipertensión y las cardioembólicas. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una hemorragia? Les decía, un déficit motor, neurológico, ya sea isquémico o hemorrágico, y signos de hipertensión endocraniana, que generalmente tenemos signos clínicos como la cefalea, los vómitos, la fotofobia y la alteración del nivel de conciencia, y los signos, estas son, digamos, la sintomatología y los signos: bradicardia, hipertensión y trastornos respiratorios. Son la triada de hipertensión arterial, de hipertensión endocraniana. Después hay un gran porcentaje de acuerdo a dónde se encuentra la hemorragia, de convulsiones. Estas aparecen más frecuentemente si son hemorragias
sobre todo en áreas corticales y subcorticales. Es decir, que si es una hemorragia hipertensiva en el tálamo, es raro que convulsive. Ahora, si es una hemorragia por un trauma o por un aneurisma en la corteza de cualquiera de los lóbulos, o la área cortical o subcortical, ahí sí puede ser porque el umbral de convulsiones en esa zona, las neuronas, es menor, entonces son como más sensibles. Y ahí sí pueden debutar con una convulsión y ser una ACV. Bueno, hasta ahí venimos bien, chicos. A ver si alguien me contesta. Sí, sí, Bueno, vamos bien. Sí, bien. bueno, entonces, vamos a tener en cuenta los componentes que hay adentro del cerebro. Nosotros tenemos lo que es el tejido cerebral y la sangre, y el líquido cefalorraquídeo. Entonces, todo esto tiene que estar muy bien irrigado, o sea, tiene que tener un buen flujo cerebral. Y esto, para que haya un buen flujo cerebral, tiene que haber una buena presión de perfusión cerebral. El flujo cerebral normal es alrededor de 50 mililitros, así se dice, por 100 gramos de tejido por minuto. Y la perfusión cerebral, o la PPC, presión de perfusión cerebral, esa debe ser más de 70 milímetros de mercurio. ¿Y de qué depende la presión de perfusión cerebral? Va a depender de la tensión arterial media y de la presión intracraneal. Entonces, si yo tengo presión intracraneal aumentada, como esto está negativo, esto va a ir disminuyendo, ¿sí? Si yo tengo una TAM mejor, alta, esto va a ir mejorando, ¿sí? Entonces, muchas veces el cerebro agudo, a veces necesita, como tiene hipertensión endocraniana, porque por ejemplo hay un sangrado o tejido inflamatorio por una isquemia, los valores de presión arterial en el agudo se manejan un poco más altos. ¿Por qué? Porque hay que sortear esta presión intracerebral que está aumentada para manejar y mantener esa presión de perfusión cerebral, ¿sí? Y así nosotros decimos esta ecuación siempre, que la presión de perfusión cerebral es igual a la TAM menos la PIC. Cuando yo tengo un paciente que lo tengo en la sala de emergencia o en la terapia y lo estoy monitorizando, le puedo poner un catéter de presión intracerebral y voy monitorizando la TAM. Entonces, con esto yo tengo que ver y asegurarme una buena presión de perfusión, ¿sí? Bueno, vamos a ver la curva de autorregulación cerebral, donde va a relacionar el flujo sanguíneo cerebral, ¿sí?, con la tensión arterial media. Ustedes saben que en condiciones normales, nuestro cerebro, normalmente, si maneja una presión arterial en rangos donde el flujo va a ser siempre constante. Por ejemplo, esto es TAM, presión arterial media. El paciente puede tener, no sé, 80 de TAM normal, ¿no? Pero si le baja, por ejemplo, a 60 o a 50, por ahí el cerebro tiene recursos de autorregulación que van a asegurar que el flujo sea constante, que no baje. Por ahí le va a sacar sangre a otros órganos, pero siempre va a mantener esa constante perfusión cerebral, porque es uno de los órganos que siempre deben tener esa presión cerebral constante, porque si no las células se empiezan a isquemiar. Entonces, este mecanismo de autorregulación se hace a través de ¿cómo se mantiene este flujo? A través de la vasodilatación y la vasoconstricción de las arterias cerebrales. Por eso es tan importante que tenga una buena elasticidad. Ahora, ¿qué pasa en el hipertenso o cuando tengo una lesión del cerebro, una hemorragia? Esta curva de autorregulación se pierde y se va a correr hacia la derecha. Es decir, para mantener ese flujo sanguíneo cerebral va a necesitar más presión. Por eso que si una persona hipertensa crónica, no medicada, ¿no? Está, por ejemplo, va por la vida con 180 de sistólica y 100 de diastólica, normalmente no tiene síntomas porque es algo crónico, el organismo se va adaptando, pero esta curva la va a correr a la derecha, ¿sí? Entonces esa persona hace 10 años que tiene, o 5 años que tiene
una TAM de 110, 120, entonces la curva la corre a la derecha. Es la persona hipertensa que uno por ahí le quiere bajar la presión de golpe, o nunca se toma la presión, le tomas la presión si tiene 180 de sistólica. Bueno, le das la medicación y se la bajas a 150 y se desmaya, ¿no? Porque la curva de autorregulación no está acostumbrada, se corrió a la derecha y entonces termina produciendo isquemia en ese cerebro, porque están los mecanismos alterados. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, en el cerebro agudo, cuando hay una hemorragia cerebral, ¿sí? Pasa lo mismo que en el hipertenso. La curva se corre a la derecha. Entonces, las presiones que voy a manejar para mantener esa presión de perfusión cerebral son mayores, ¿sí? Yo no digo que un ACV isquémico, un ACV hemorrágico, si tiene 220 de sistólica, yo no le tenga que bajar la presión. Yo se la voy a tener que bajar seguramente, ¿sí? Ya ese paciente va a estar en una sala de terapia intensiva, monitorizado, porque con 220 de sistólica y una ACV y una hemorragia cerebral, lo voy a tener que internar en terapia intensiva. Pero no le voy a bajar la presión a 120, 80. Le voy a bajar la presión por ahí a, no sé, 150, 100 de presión. Ahí. No voy a tener que bajarle tanto, porque si no voy a terminar haciendo isquemia para ese cerebro, por la alteración de la curva de autorregulación cerebral. ¿Entendido este concepto? Es muy importante. Voy a volver para atrás. Acuérdense la PIC y la TAM. Yo voy a necesitar, en este caso, si tengo un aumento de la presión intracerebral, hasta que lo pueda, no sé, drenar el hematoma, darle el antiedema cerebral, lo que sea, pero yo no le puedo bajar la TAM, porque si no baja la presión de perfusión, y a esa hemorragia se agrega un infarto o una isquemia. ¿Entendido? Bien. Hasta ahí tenemos, vamos a volver acá, ahí está, ¿sí? Bien. Entonces, ojo con la presión, el manejo de la presión en estos pacientes, con una hipertensión endocraniana. Entonces ahí va a ser una zona de isquemia para un paciente normal, pero para un paciente de estas características, por ahí la zona de isquemia es con 80 de sistólica, cuando para un cerebro normal la 80 de sistólica es normal. 80 de media, quiero decir, ¿entendido? Por ahí necesita una presión arterial 100, 120 de TAM. Bien. Acuérdense el concepto, esto lo vamos a repetir, creo que lo habíamos comentado en el trauma de cráneo, de la lesión primaria y la lesión secundaria. La lesión primaria, ¿sí? Por ejemplo, puede ser el infarto o la hemorragia, ¿sí? Y después tenemos una zona de penumbra. Una zona de penumbra que lo que hace, la hipotensión especialmente, la aumenta, la hipoxemia la aumenta, la deshidratación, todos estos son mecanismos que aumentan la lesión secundaria. Y si esto no se resuelve, entonces va a llevar a la muerte celular. Entonces, acuérdense siempre de la lesión primaria y de la lesión secundaria. Tenemos a esto, le podemos agregar otros factores, hipoglucemia, hipernatremia o hiponatremia, le podemos agregar muchos factores, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, como les decía, el diagnóstico, además del cuadro clínico, tengo la tomografía. Para saber si es isquémico o hemorrágico, hacemos la tomografía, puedo llegar a hacer una resonancia. La resonancia a veces la utilizo para, tiene mucho más especificidad, puedo ver la fosa posterior, puedo ver el tronco del cerebro, ¿sí? O puedo incluso ver lesiones que en la tomografía, por ejemplo los infartos lacunares, que a veces en la tomografía inicialmente no se ve. También lo que le quiero comentar, que en la tomografía cerebral, un infarto, por ejemplo, esto es una lesión de isquemia o infarto ya, no se ve en las primeras horas, hay que esperar 2, 3 días, cosa que por ahí en la resonancia sí se puede llegar a ver. Y después si sospecho alguna lesión aneurismática o una MAB o un tumor, puedo llegar a hacer otro tipo de estudios como una angiotomografía o una angioresonancia, o depende del estudio que yo quiera utilizar, ¿no? O sospeche la enfermedad.
Bueno, ahí como les decía, lo que yo puedo llegar a ver son signos indirectos en una tomografía de isquemia. Entonces, cuando el paciente hace, no sé, 3, 4 horas que hizo el cuadro neurológico, nosotros lo recibimos en la guardia, hacemos la tomografía y no vemos ninguna lesión aparente. Vamos a buscar signos indirectos. Hay algunos signos indirectos, como por ejemplo el edema, donde se hace como borramientos de los surcos. Entonces por ahí, si lo comparás un hemisferio con otro, ves que hay una zona por ahí que tiene los surcos como más borrados, entonces ahí podés llegar a inferir que puede haber una zona después con un infarto. Si no, se hace o una resonancia o se espera 48 horas y se vuelve a repetir la tomografía. Bueno, si yo veo una hemorragia, ahí sí voy a ver en el agudo una zona de hiperdensidad, ¿no? Ahí tenemos las imágenes. Acá es bien una hemorragia, bien así, con esta hemorragia extensa, con compresión de la línea media, ¿ven? Cómo desvía la línea media, compresión de todo el tejido circundante, muy grande, muy extenso. Esto es un hematoma, ¿no? O una isquemia, como estaba en la SB, hipodenso, después de ya varios días, ¿no? Ahí tenemos otra vez, miren, esto es un gran infarto en toda la zona de la cerebral media. Esto es en la tomografía y así se ve en la resonancia, ¿no? Porque tiene diferentes densidades. Otra imagen esta. Bueno, después, además de la tomografía, paralelamente a esto, yo voy a pedir todo estudios de rutina para, primero para corroborar que no haya otra enfermedad agregada, y que realmente el diagnóstico sea correcto. Y segundo, para valorar que no haya lesión secundaria. Entonces, si está el paciente con hematocrito bajo, coágulo hepático, plaquetas bajas, una falla renal, una falla hepática, todo eso hace que aumente la lesión secundaria, por los tóxicos, si hay falla renal o falla hepática. Después lo otro que voy a hacer es un electrocardiograma, sobre todo por la causa cardioembólica, ver que no tenga una fibrilación o no tenga alguna sobre todo una patología arrítmica que fabrique trombos, por ejemplo, una fibrilación auricular o una lesión auricular. Una radiografía de tórax, que no tenga algo sobreagregado, cultivos puedo llegar a hacer. Esto después yo voy viendo el paciente, ¿no? Si yo veo que a este paciente pasan 24, 48 horas, si hace fiebre o hace alguna otra patología o signos o síntomas de otro tipo, bueno, yo ahí iré buscando, según cada paciente, tóxicos urinarios, un electroencefalograma, una punción lumbar. Esto va a depender de las características del paciente, ¿no? Depende. Sí, a todos le voy a hacer un electro, una placa de tórax y un análisis de sangre, ¿sí? La rutina. Bueno, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Ya algunas cosas lo fuimos diciendo. Evitar, por supuesto, bajar la presión intracerebral, que a veces eso puede ser algo quirúrgico, donde el paciente llega y tiene que ir urgente a quirófano, o para evacuar el hematoma, o para hacer una craneotomía descompresiva. Y evitar todo lo que hace que aumente la lesión secundaria. Entonces, el control de signos vitales, de la presión arterial. Acuérdense, los valores de presión son pacientes que tienen que manejar presiones un poco más altas, más aún si son hipertensos de base. Controlar el estado neurológico, nosotros controlamos con el Glasgow, salvo que el paciente entre en coma o tengamos que ponerle con sedación farmacológica. Ahí hay otros signos que puedo llegar a valorar, pero muchos no porque está sedado. El control de la temperatura, la hidratación. El paciente no debería tener ni hipotermia ni fiebre porque son las alteraciones de la temperatura. Esto también aumenta la lesión secundaria. Que orine bien, más que nada sumado a algunas complicaciones extraneurológicas como la diabetes insípida o el síndrome perdedor de sal cerebral por control neurológico. Entonces, estas son situaciones que hacen que aumente la lesión secundaria. Todas las alteraciones del laboratorio los voy corrigiendo, si hay potasio alterado, sodio, glucemia, hematocritos. La función respiratoria, todo lo que es
La profilaxis de las convulsiones depende. Depende. En general, si es hoy en día no se hace profilaxis, pero no está en discusión, es un grado de evidencia 3, digamos, no se pueden, si quieren, darle profilaxis a las convulsiones, ni hablar si el paciente hace una convulsión, uno sí ya se le hace tratamiento a las convulsiones, pero son esos ACV isquémicos o hemorrágicos más internos en la parte de la base del cerebro, no es necesario dar profilaxis de anticonvulsivantes. Después todo lo que es el control del dolor, la aspiración de secreciones, iniciar la alimentación si no tienen ninguna contraindicación, el paciente está estable y todo, iniciar la alimentación. Acuérdense que son pacientes que si tienen alguna alteración de la conciencia o tienen algún trastorno de glutorio por el ACV o algo, bueno, se coloca una sonda de alimentación y se empieza a dar alimento. No se empieza a dar dextrosa, se empieza a dar alimento, alimento para hacer un soporte nutricional y que después no haga fallas en el tubo digestivo por ayuno prolongado, ¿no? Bueno, y después todo lo que tiene que ver con la rotación y los cuidados de enfermería de estos pacientes, que son muy importantes porque a veces hacen escara y terminan infectándose por esta situación. Y la posición de la cabeza siempre tiene que ser a 30 grados, elevada, salvo que haya alguna otra contraindicación, si es un trauma o algo, después veremos. Es importante el manejo entonces de la vía aérea, depende del estado neurológico, ya si hay un Glasgow de 8 o menos de 8, uno asegura vía aérea, así que lo tiene que sedar, entubar y ventilar, y dejarlo en respirador hasta que podamos despertarlo y ver qué estado neurológico recupera, ¿sí? Esto evitaría la broncoaspiración, mejoraría la hipoxemia o trataría la hipoxemia y también la hipercapnia. La presión de dióxido de carbono, espérenme un segundo. Estoy callando a mi hijo. Esto es importante, la hipercapnia. ¿Por qué es importante? Porque la hipercapnia o la hipocapnia van a producir o vasoconstricción o vasodilatación. No sé si habrán escuchado la hipercapnia permisiva, a veces en estos pacientes, se hacía hace muchos años, ahora se trata de que el dióxido de carbono sea normal, o sea, no aumente porque produce vasoconstricción cerebral, ni disminuya porque produce vasodilatación. Si es una u otra puede producir isquemia o puede producir hiperemia. Entonces eso a veces se puede llegar a utilizar la hipercapnia en caso de hipertensión endocriniana muy grave, donde ya el paciente tiene creatinina descompresiva, donde ya se probó con otros antiedemas cerebrales y no funcionan, bueno, se puede llegar a aceptar una hipercapnia hasta más o menos 30, 32 milímetros de mercurio de presión de dióxido de carbono. Asumo que saben cuál es la presión de dióxido de carbono normal en la sangre arterial. 40, 42. Esa tiene 38 a 42 tiene que estar la PCO2. Ya menos va a producir hiperemia, vasodilatación, y más va a producir, perdón, al revés, vasoconstricción, y más va a producir vasodilatación. ¿Me siguen hasta ahí o los perdí? Vamos bien, vamos bien. Bueno, perfecto. Bueno, y siempre, bárbaro, y siempre mantener una saturación de más de 95%. Bueno, esto no me voy a detener en la PIC y los datos del... Ahí está. Bueno, lo que les comentaba un poquito de la presión arterial y los fluidos, bueno, cuáles son, digamos, las drogas que se utilizan, o sea que el manejo en los primeros días de la presión arterial es muy, muy importante. La presión nosotros que recomendamos es utilizar las drogas antihipertensivas, ¿sí? Cuando son sistólicas de más de 220, diastólicas de más de 120. Entonces ahí nosotros sí ya se utilizan drogas parenterales para bajar la presión. Si están, por ejemplo, en estos valores 200 de sistólica, a veces uno, al poner el paciente en respirador, o al bajarle la fiebre, o al
al calmarle el dolor y todo eso baja sola la presión, ¿no? Si no, sí es necesario utilizar antihipertensivos, ¿no? Ahora después creo que hay una diapositiva de cuáles utilizamos. Bueno, el pronóstico, ya les dije, es bastante grave, depende del tipo de hemorragia, ¿sí? Va a depender, depende dónde se ubica, si es una hemorragia pequeña, pero en tronco cerebral, el pronóstico es grave. Si es una hemorragia pequeña en fosa posterior, y también. Por eso, a veces depende, ¿no? Si bien depende de la extensión, cuanto más sangre, obviamente el pronóstico va a ser peor. Y si eso hay volcado ventricular o tapa los ventrículos que después lleva a la hidrocefalia y todo, entonces todo eso va a depender que sea más o menos grave y la recuperación. Y también acá es muy, muy importante el pronóstico de acuerdo a la inmediatez del tratamiento, ¿sí? No es lo mismo hacer una craneotomía descompresiva en las primeras 24 horas que hacerla después de 3-4 días, ¿no? No es lo mismo, la verdad que no. O sea, si estaría indicado inicialmente, había que hacerlo inicialmente. Si eso después se prorroga, ahí entonces estamos... No es lo mismo el pronóstico, por supuesto, es mucho peor. Bueno, después hay otra pata del tratamiento, que es los trombolíticos, en el ACV isquémico. Lo que se hace, si el paciente viene con síntomas de ACV isquémico, o sea, de un trombo, dentro de las primeras 4 horas y media, estamos en ventana para poder hacerle trombolítico. Si el paciente viene después, no, porque el trombolítico el trombo ya está bien como fijado, digamos. Entonces el trombolítico acá no le hace nada. Pero si viene en las primeras horas, sí se puede llegar a revertir y a reperfundir ese vaso. Por eso es muy importante saber el tiempo, el cero, de donde aparecieron los primeros síntomas, para uno calcular. Si el paciente tiene y te dice, no, mira, lo encontré desde ayer que no me contesta, y yo la verdad que no le puedo hacer trombolítico, si hace 24 horas que está con este cuadro, más difícil, pero si el paciente me dice, o viene generalmente con mejor estado neurológico, y no puede por ahí, tiene una plejía, como es una hemiplejía o una hemiparesia, y hace, no sé, dos horas que se produjo el evento, entonces ahí estaríamos en condiciones de ver si se puede trombolizar. Generalmente el trombolítico que se utiliza es el RTPA. Cuando se pasa el trombolítico, primero la indicación tiene que ser un consentimiento, porque tiene muchísimos efectos adversos. Puede sangrar por todos lados, puede producir hipertensión, puede producir efectos muy graves y por supuesto un sangrado cerebral. Por eso uno cuando va a pasar un trombolítico tiene que avisar al servicio de neurocirugía por si llega a sangrar, que vaya urgente a quirófano para drenarse el hematoma. Por eso se firma un consentimiento y explicarle al paciente, mire, esto puede revertir totalmente los síntomas, pero también tiene un montón de efectos adversos. Es importante cuando uno va pasando el trombolítico, el control estricto de la presión arterial, la glucemia, el sodio, que no haga fiebre. Bueno, después, dentro del tratamiento, ya les decía, la profilaxis para la trombosis venosa, porque es un paciente que va a estar en cama, la alimentación, después estos son todos cuidados del paciente con ACV isquémico, ¿no? Además del trombolítico. A ver si les digo acá. Bueno, estos son estudios, digamos, donde se utilizó el trombolítico, que ya son estudios con nivel de evidencia importante. Acá están algunas de las contraindicaciones de los trombolíticos. Las indicaciones serían el stroke isquémico con un déficit neurológico que no mejora, porque a veces puede venir el paciente de hace 2 horas, yo estoy preparando el trombolítico y empieza a mejorar los síntomas, ahí dejó de pasar, mejora solo, ¿no? Entonces que no mejore, por eso, dentro de las primeras horas. Aparición de los síntomas menos de 3 horas, sin un trauma de cráneo en los últimos 3 meses, que no haya un infarto en los últimos 3 meses, que no haya ningún tipo de hemorragia de tipo gastrointestinales, urinarias en los últimos 20 días, que no haya tenido ninguna cirugía mayor
en los últimos 14 días. O sea, hay una serie de requerimientos que uno tiene que descartar, porque si no, cuando le estoy pasando el trombolítico, esto puede tener consecuencias mucho más graves y ser más perjuicio que beneficio. No debe hacerse punciones arteriales, que sobre todo que no se puedan comprimir, por ejemplo, no sé, la subclavia, la femoral, que a veces son difíciles de comprimir, que no tenga antecedentes de otras hemorragias cerebrales, y otras hemorragias mayores. La hipertensión también, el paciente no debe estar hipertenso. Y acá tenemos también que no esté tomando anticoagulantes en los últimos días, heparina, el recuento de plaquetas debe ser más de 100.000, las glucemias deben ser más de 50, no tener hipoglucemia, que no haya tenido convulsiones, y que, esto también es importante, que el paciente y el familiar comprendan lo que está pasando. Si no lo comprenden, también sería una contraindicación. O sea, es importante que el paciente entienda lo que le está pasando y sea honesto cuando uno le hace el interrogatorio, ¿no? Entonces, la terapia con trombolíticos intravenosa es dentro de las primeras 4 horas y media de inicio de los síntomas del ACV isquémico. Bueno, ahí tenemos grupos que está recomendado. ¿Cuál es la dosis? La dosis es 0,9 miligramos kilo, ¿sí? Con una dosis máxima de 90 miligramos, y se pasa. Esto es para el ACV isquémico, ¿sí? Para el infarto, que también se pasan, o se hace streptokinasa para el infarto, o se hace menos dosis del RTPA. Son los dos trombolíticos. La hemorragia como complicación es del 6%, según los diferentes estudios, y generalmente aparece en las primeras horas de administración. Entonces hay que controlarlo, por supuesto, este paciente en terapia intensiva. Bueno, ¿y cómo se hace la dosis? Esos 0,9 miligramos kilo dosis, ¿no? Se pasa el 10% en el primer minuto en bolo, y el 90% en una infusión continua, completando la hora, ¿no? Los 60 minutos. Entonces, durante esa hora que se está administrando la RTPA, tiene que estar el paciente permanentemente controlado, ¿sí? No se debe administrar ni 24 horas antes ni 24 horas después ningún tipo de antiagregantes ni anticoagulantes, ¿sí? No está recomendado en los embarazos, y tampoco se debe hacer ningún tipo de punción o biopsia o nada de eso. No se recomienda. Hay que hacer un control muy, muy estricto de la presión arterial, ¿sí? La presión arterial se va controlando cada 15 minutos durante las primeras 2 horas. Por eso cuando le pasamos un trombolítico a una ACV, el enfermero está súper contento, porque hay que controlarlo permanentemente. Igual nosotros ahí tenemos el control manual, el control manual y el control electrónico, lo programamos, el tensiómetro, así que se controla las primeras 2 horas cada 15 minutos, después las 6 horas restantes cada 30 minutos, y completando las 24 horas, una toma de presión mínimo por cada hora. Y los valores tienen que ser no más de 180 y no más de 110. Si esto aumenta, bueno, hay que empezar a tratarlo o detener la dosis del trombolítico. Tampoco es recomendable, por el riesgo de sangrado, de colocar, o sea, todo esto se coloca antes, si no, no hay que colocar ni sondas nasogástricas después de pasar el trombolítico, ni vías centrales, ni punciones arteriales, ni sondas vesicales, porque todo esto puede sangrar en forma importante. Si sucede hipertensión, la droga que utilizo es el labetalol, ¿sí? Si no logro bajar la presión, directamente se suspende el trombolítico, pero la droga que utilizo estoy pasándole un trombolítico y veo que tiene 190 de sistólica, le puedo pasar el labetalol. Si veo que no baja, entonces ahí suspendo el trombolítico. ¿Sí? A ver qué más. Bueno, si deteriora el estado neurológico, ¿sí? Esto me hace sospechar una transformación hemorrágica, rápidamente tengo que hacerle una tomografía
por supuesto, suspendo la infusión del trombolítico, del fibrinolítico, y hago una tomografía cerebral, descartando que no haya una nueva hemorragia, estudios de coagulación, y tengo a mano todo lo que son transfusiones de crioprecipitados o plasma fresco o plaquetas, y la interconsulta, alertar al neurocirujano si es que hubo una hemorragia agregada. Ahí tenemos las drogas que les decía para bajar la presión. La betalol, ¿sí? Como segunda opción se puede utilizar algún bloqueante cálcico o los inhibidores de la ECA, pero con el labetalol generalmente con esto se resuelve. Si hay hipotensión, bueno, se utiliza fluidos o inotrópicos, ¿no? Noradrenalina o vasopresina, noradrenalina es lo que más utilizamos, y fluidos, ¿no? Si el paciente, sobre todo si está desprecargado de volumen. Bueno, ahí tenemos las drogas que utilizamos y las dosis, ¿sí? Y cómo se pasan, ¿sí? Las de primera elección. Esto se los dejo para que lo tengan. Bueno, ahí tenemos algunos agentes trombolíticos y antiplaquetarios que se pueden utilizar. Estos, la verdad que hoy en día no se están utilizando, son muy caros. Acá tenemos algunos también. Bueno, después podemos, esa fue la trombolisis intravenosa, pero también podemos hacer la trombolisis a través de un cateterismo, ¿no? Hacer directamente, entrar como un cateterismo y inyectar la sustancia donde está el trombo directamente, ¿no? Y acá la ventana es más grande, ¿no? Acá puedo, pero es más, esto la verdad que es más difícil, la ventana puede ser hasta 6 horas, ¿no? Porque va directamente al trombo. El que más se usa es la uroquinasa, también se usa la RTPA. Por ahí, si vino un paciente después de las 3, 4 horas y media, hasta 6 horas puedo llegar a utilizar esta técnica por hemodinamia. Pero se requiere todo un equipo disponible de neuroradiólogo, neurointensivista, que a veces no es fácil, y el equipo, ¿no? Después podemos utilizar las que son intravenosas e intraarterial, o las mecánicas, que esto también, igual esto también está en estudio, no están tan disponibles. Bueno, ¿seguimos o hacemos un recreo? Seguimos. ¿Seguimos? Bueno, como quieran, ¿sí? Bueno, las complicaciones del stroke, una es la transformación hemorrágica, o sea que ese infarto, sangre. Ahí, doble lesión. Y el edema cerebral, ¿no? Edema cerebral. Hay un 6% de pacientes que recibieron RTPA que han sangrado, ¿sí? Esto, por supuesto, aumenta la mortalidad y la morbilidad. ¿En qué pacientes tienen más riesgo de transformación hemorrágica? En general, con y sin RTPA. En los pacientes, cuanto más añosos, más riesgo, los hipertensos, la disminución, los que tienen disminución de las plaquetas, signos tempranos de infarto, hiperglucemias realmente de difícil control, o antecedentes de otras enfermedades que también enferman a los vasos, como la diabetes o las insuficiencias cardíacas crónicas. Bueno, el edema se produce por aumento de la presión intracerebral. Esto hace que disminuya el flujo cerebral, o sea, la presión de perfusión cerebral, y al aumentar el edema hay, por supuesto, mayor compresión, mayor riesgo de herniación, coma y muerte, ¿no? Entonces es importante mantener una buena función respiratoria y cardiovascular adecuada para que podamos, que esta PIC, esta presión, no siga aumentando y disminuya, ¿no? Y después tenemos tratamientos con medicación, donde podemos bajar la presión intracerebral, ¿sí? Todo que respire mal, que haya mala función, o sea, hipotensión, fiebre, todo esto hace que aumente este edema, esta lesión secundaria o la presión intracerebral, ¿no? Entonces, hay drogas que utilizamos también como
antiedema cerebral, digamos. El manitol, que es un diurético osmótico, y las soluciones hipertónicas, ¿sí? Esto es lo que se utiliza en el ACV, tanto isquémico como hemorrágico, como antiedema cerebral. El manitol o las soluciones hipertónicas. Estas son las dos. Después se puede utilizar otras, pero estas son las más importantes y las que más utilizamos. El manitol lo que hace es un diurético osmótico. Entonces lo que hace cuando yo se lo aplico, pasa por el cerebro y atrae agua. Entonces saca el agua del cerebro. ¿Cómo se da? Generalmente se hace de 0,5 a 1 gramo por kilo de peso y se hace en bolos de 15 minutos más o menos. Acá dice cada 6 horas. En realidad nosotros no lo dejamos reglado. ¿Por qué? Porque produce una diuresis osmótica muy, muy importante. Entonces termina después deshidratando al paciente si yo no lo controlo. Entonces generalmente uno lo indica, ve cómo evoluciona el paciente, si le baja la PIC, yo ahí ya lo tengo monitorizado, lo tengo con el catéter. Si no, ahí le puedo volver a hacer otro manitol, ¿sí? Entonces, las complicaciones es la hipovolemia, la hipotensión, todas las alteraciones hidroelectrolíticas, la diuresis osmótica. Y después, lo otro que puedo llegar a hacer son las soluciones hipertónicas. Yo habitualmente lo que hago es primero las soluciones hipertónicas y después uso el monitor si sigue con hipertensión endocraniana. Las soluciones hipertónicas se pueden hacer entre el 3 al 7,5%. Eso se hace con cloruro de sodio al 20%, se diluye para llegar al 3, del 3 al 7,5%. Son soluciones bien hipertónicas. Recuerden un suero fisiológico común que nosotros le damos al paciente, tiene una osmolaridad igual al plasma, que es parecido a 0,9%. ¿Sí? 0,9%. Acá le estamos dando 3 al 7,5, o sea, son varias veces más tonicidad que el plasma, por eso es bien hipertónica. Y es así, cuando pasa por el cerebro, también, por diferencia de concentración, va a traer agua a la solución hipertónica. Entonces después la redistribuye en el cuerpo, pero la saca del cerebro. Y esto es muy rápido, enseguida, cuando uno tiene el monitoreo de PIC, por ahí tiene, no sé, 35 de PIC, milímetros de mercurio, que es un montón, y le hace el manitol o le hace la solución hipertónica y baja rápidamente si responde, ¿no? Se responde. Bueno, otras medidas específicas para la hipertensión endocraniana, tenemos la hipotermia moderada, esto está en discusión y lo que les decía, no son niveles de evidencia más no tan firmes, grado 3, la hiperventilación controlada, donde puedo bajar la presión de CO2 hasta 30 como mucho. El uso de barbitúricos también casi tiene que ser muy que no responda. Bueno, la craniotomía descompresiva y el drenaje, estas dos cosas ya se utilizan inicialmente. En un hematoma de estas características lo hacemos inicialmente, ¿no? La craniotomía descompresiva o el drenaje intraventricular, que eso también como medidas para bajar la hipertensión endocraniana. Bueno, a ver acá. Ay, sorry. Ahí está. Bueno, cuando yo tengo un hematoma con un volumen de más de 50 mililitros, generalmente la indicación sería el tratamiento quirúrgico, ¿sí? Y en fosa posterior, por supuesto, como es más pequeño el lugar, ya con más de 2,5 mililitros ya estaría indicado el tratamiento quirúrgico. De todas maneras, siempre esto está en discusión y se charla con el neurocirujano, que es el que va a dar la última palabra, porque a veces depende del tipo de paciente, se decide o no se decide operar. Nosotros, por ejemplo, tuvimos la otra vez un hematoma en fosa posterior enorme y no se operó. Y nosotros discutíamos que tenía indicación de libro. Los neurocirujanos decidieron no operar, el paciente estaba lúcido, como vos y yo.
no se operó, y bueno, estábamos esperando que deteriore, y no, anduvo bien. Por eso a veces hay cosas que los libros sugieren y el paciente y el estado clínico decide, porque a veces no siempre 2 más 2 es 4, ¿no? Así que bueno, creo que es la última. Ahí está. Bueno, yo esta diapositiva después se la paso al doctor Minghetti, así se las pasa, junto con la grabación. Ahí está. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿El nitroprusiato de sodio se sigue usando? No, doctora, muy. Bueno, el nitroprusiato de sodio lo usamos como alternativa al labetalol, ¿sabes? Cuando el labetalol no mejora, sí vas usando drogas. ¿Viste? ¿Te acordás que ahí te puse una lista de las drogas que tenés? Y el nitroprusiato está en última opción, pero sí se usa. Cuando el labetalol no mejora, porque son hipertensiones muy, muy importantes, sí, usamos el nitroprusiato. Lo que pasa es que también lo que tenés que estar protegido de la luz, enseguida se satura por 24 horas, después lo tenés que sacar. Pero bueno, en la emergencia sí, se sigue usando, o no tenés a la betalol, bueno, no tenés otra cosa, se puede usar. Sí. Siempre este tipo de antihipertensivos nosotros usamos por vía parenteral. Son drogas que tienen un efecto de acción rápido y corto. Por eso la usamos por vía parenteral, porque nosotros la presión es tan lábil que vos enseguida lográs tu objetivo y ya por ahí no necesitas, la podés cerrar y deja de actuar. ¿Por qué? Porque si no, eso, si vos le das por vía oral o por otra vía donde se va a seguir absorbiendo, acuérdense que la hipotensión es mucho más grave que la hipertensión en estos casos, ¿no? Me puede dar mucho más complicaciones que la misma hipertensión, ¿no? Bueno. Esperen que tengo acá la otra clase. Quería hablarles un poquito de hemorragia subaracnoidea. ¿Quieren hacer un recreíto de 5 minutos? Mandémosle nomás. ¿Le mandamos para adelante? Bueno, esperen entonces que busco. Sí. Dale, Doc, dale, sigue, continúa. Dale. Bueno, Doctora. quería hablarle un poquito de hemorragia subaracnoidea. Esto igual les voy a dar conceptos básicos porque muchas cosas ya las estuvimos hablando. Así que vamos como para que tengamos alguna idea de lo que es la hemorragia subaracnoidea. Esperen que le voy a compartir la pantalla. Acá. Y dejé de grabar o puse pausa. A ver. Bueno, ahora le grabo otra vez esta. Esperen. Ahí está, ahí la ven en la pantalla. Esperen que grabo, empiezo a grabar.